Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Hola, ¿cómo están? Realmente le clamo a Dios que en esta noche Él tome la inutilidad de un hombre y les pueda hacer a ustedes sentir el mensaje precioso que Él me ha dado anteriormente. Muchas veces las personas se preguntan ¿qué es Dios? Muchas veces las personas tratan de entender cómo se mueve Dios. Y para poder entender las cosas de Dios, la única norma que tenemos y la única forma de llegar a Él es a través de lo que Él nos ha dejado escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. No hay cosa más preciosa que poder llegar a entender la vida del Señor Jesús en este mundo. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, por ahí podemos llegar a entender un poco qué es Dios. Cuando Él comienza su ministerio, Él tenía una predicación, y esa predicación era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y podemos pensar qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el lugar en donde domina el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Es el lugar en donde todo está lleno de su santidad, en donde hay millones de ángeles que Él ha creado, preciosísimos y bellos. Hay ángeles que son poderosos en guerra, hay ángeles que son poderosos en sanidad, hay ángeles para cada acción que Dios desea. Dios ha creado criaturas especiales. Y cuando el Señor Jesús está hablando aquí, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cómo puedo explicarle a las personas lo que es el reino de los cielos? Esta tremenda oportunidad que Dios nos da de meternos adentro del reino de Dios. Ahora ustedes me preguntarán, pastor, ¿es lo mismo que meterse en una iglesia? No es lo mismo. No tiene nada que ver. La iglesia es, desde el punto de vista de Dios, la reunión preciosa de los hijos de Dios en todo el mundo. Pero desde el punto de vista de los hombres, la iglesia es un edificio. La iglesia es un lugar en donde se juntan las personas, pero eso es desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de los hombres. Y la iglesia se ha llamado de 1000 formas distintas, se ha llamado de 1000 acciones distintas, de acuerdo a lo que ha establecido, de acuerdo a sus doctrinas, de acuerdo a sus pensamientos, algunas erradas, otras acertadas. Una equivocación es tan tremenda que se ha adorado a ídolos, y con partes tan preciosas como la predicación del Señor Jesús como único Salvador. Pero la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia tendría que ser el reino de Dios, pero la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es muchísimo más amplio que la iglesia. El reino de Dios abarca el mundo. El reino de Dios abarca todos los planetas. El reino de Dios abarca un lugar especial y hermoso en donde Él habita, el trono de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios, al reino de Dios, tenemos que sufrir una transformación.
El Señor Jesús dijo que Él vino para que nosotros podamos ser transformados en un nuevo nacimiento a través de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. ¿Qué es el reino de Dios? Te voy a tratar de explicar qué es el reino de Dios. Este reino tiene tres características principales. Este reino, el imperio de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, tiene tres características principales. La primera de las características es el amor. La segunda de las características es la santidad. Y la tercera de las características del reino de Dios es la bendición de este ser todopoderoso sobre nuestras vidas. Los ángeles decían: el reino de Dios se ha acercado. Los ángeles decían: alégrense, gócense, gloria a Dios en las alturas, porque aquí Dios se está acercando a los hombres. Y esta es la maravilla más grande. Lo primero que quiero que veamos hoy es el amor. El amor. Cuando te acercas al reino de Dios, te acercas a un reino del amor. Cuando vivimos en este mundo, desde pequeños, nos hemos acostumbrado a defendernos. Nos hemos acostumbrado a tratar de cuidar de nosotros mismos del resto, de los que nos pegan, de los que nos insultan, de aquellos que les hemos dado amor y en vez de recibir amor, hemos recibido traición, de aquellos que han estado en nuestras vidas y tendríamos que haber recibido seguridad, cariño, perdón, y de ellos hemos recibido traiciones que han lastimado profundamente nuestro interior. Y a medida que hemos ido creciendo más todavía, la mayoría de las personas de este mundo, cuando uno se acerca, lo único que están pensando es cómo sacar, cómo obtener beneficio, cómo lograr cosas. Y por eso el ser humano ha ido creciendo en un ambiente que es completamente distinto al ambiente del amor. Hay padres que han abusado de sus hijos, que han abusado de sus hijas, que los han golpeado, que los han lastimado, que los han herido y han crecido con esos traumas tremendos. Pero cuando te acercas al reino de Dios, te acercas a un reino de amor. ¿Cómo puedo hacer que lo entiendas? Le pido a Dios que me dé sabiduría para que entiendas lo que es este reino. En este reino podés dejar todo lo que son tus armas de defensa. Las podés dejar. Cuando te acercas al reino de Dios, podés entrar confiadamente. Podés confiar en este reino de Dios. Podés confiar en este ser precioso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando te acercas al reino de Dios, es un reino del amor. Es un reino en donde no quieren lastimarte, no quieren abusarte. La mayoría de los pastores que amamos a Jesús realmente, nos está pasando una cosa tremenda. Hay muchos pastores en el mundo, no queremos identificarnos con ningún nombre. No queremos identificarnos con el nombre de evangélicos, no queremos identificarnos con el nombre de pentecostales, y esto es algo que está pasando en todo el mundo. No queremos identificarnos con ningún nombre de ninguna iglesia, no porque no amemos a la iglesia, porque a la iglesia la amamos, es lo más precioso que Dios ha hecho, sino porque se han hecho tantos desastres, se ha abusado tantas veces de la gente. La mayoría de los pastores ni siquiera podemos decir que somos pastores, porque cuando decimos que somos pastores, en la gente tiene un rótulo en la cabeza que dice ese rótulo: este me va a sacar plata, como hacen todos los pastores, se va a abusar de mí. Es lo más opuesto al reino de Dios. En el reino de Dios no hay ningún interés. Es más, Dios es el que quiere darnos a nosotros.
El amor de Dios es el que reina. Y esto empieza por el amor del Padre. La Biblia dice así: de tal manera amó Dios al mundo. Escucha bien, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando te acercas a este reino, te acercas para recibir. No podés dar nada. Dios el Padre es el dueño de todas las cosas. Me causa tanta gracia cuando la gente dice: me compré esta tierra. Esta tierra. La tierra es de Dios. Me causa tanta gracia. Cuando los hombres han establecido que son dueños de porciones de tierra. Sí, yo entiendo, es una forma de ordenar las cosas. Pero ¿sabes una cosa? No sos dueño de la tierra. La tierra es de nuestro Señor, de mi papá, es de mi Dios. Él es el que la hizo. Él tiene poder para hacer la tierra. Él tiene poder para cuidar la tierra. Él tiene poder sobre todas las cosas. La mayoría de las personas mal enseñadas por la religión se creen que pueden hacer cosas para beneficio de Dios. No puedes hacer nada. Si Él es el dueño de todo. ¿De qué va a servir que te lastimes? Como algunas religiones enseñan. ¿De qué va a servir que vayas de rodillas? ¿De qué va a servir? ¿De qué le sirve a Dios eso? ¿De qué le sirve a Dios todo lo que vos le podés dar? La Biblia dice: ¿dónde está la casa que me va a contener? ¿Dónde está el edificio que me van a hacer si yo soy el dueño de los cielos y de la tierra? Cuando te acercas a Dios, al reino de Dios, es un reino de amor en donde lo que vas a hacer es recibir de parte de Dios. Recibir de parte de Dios. No tenés que dar nada. No tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es estar dispuesto a recibir de Él. De tal manera amó, escucha bien, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Yo tengo una cláusula en mi vida. Cuando una persona no reacciona al amor, ya no hay más salida. Cuando una persona se le da amor y se le da cariño y se le da entendimiento y lo desprecia, no hay más salida con esa persona. Cuando nos acercamos a Dios, Dios lo que está haciendo es meternos en su reino de amor, de cariño, de paz. Él es el que hizo todas las cosas. Él quiere librarnos de una vida sin sentido. Él quiere hacernos sentir que el estar en su reino es lo más grande que puede haber. Fíjate que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida preciosa comienza acá. Esta mañana tuvimos una preciosa cena del Señor. Preciosísima. Sentimos el amor de Dios. Sentimos el cariño de Dios. Sentimos que el Señor estaba con nosotros. Ahí. Estaba con nosotros. La primera palabra que sentimos es: cuánto he deseado comer con ustedes esta cena. ¿Sabes una cosa? Él es tan real. Él es tan precioso. Él es tan hermoso. Su presencia se hace tan fuerte, tan real. Es tan amoroso.
y sentíamos el amor con que Él nos ha amado. Sentíamos su cariño. Él entregó su cuerpo por nosotros. Nunca puedo llegar a entender cómo puede haber sido que Él haya entregado su vida, que Él haya permitido que le escupan, que lo lastimen, que los insulten, que lo insulten, lo claven en la cruz. Él podría haber salido de la cruz. Él tenía 12.000 ángeles, dice la Biblia, que lo estaban mirando para que a la más mínima señal ellos iban a actuar y deshacer a sus enemigos. Pero ¿sabes una cosa? Nadie le quitó la vida. Él dio su vida porque nos amaba. Porque Él quería que nosotros estemos limpios de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿Qué es lo que le podemos dar a Dios? ¿Sabes qué le podemos dar a Dios? Sí, ahora se me ocurre algo que le podemos dar a Dios. Le podemos dar a Dios nuestra vida pasada de fracasos. Le podemos dar a Dios nuestra vida de equivocación, nuestros pecados, nuestros errores, todo lo malo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para eso vino Jesús. Vino Jesús para meternos en su reino, en el reino de Dios, para que recibamos de Él, le entreguemos a Él todo lo malo, todo lo que nos ha pasado, los fracasos, las angustias, los dolores, los errores, las equivocaciones, todos los pecados, las inmundicias, las suciedades, todo. Todo se cargó sobre aquella cruz. Y cuando nosotros le damos a Dios todo eso, para que tenga vida eterna, comienza a operar adentro nuestro algo nuevo. Al terminar la cena del Señor en esta mañana, teníamos una tremenda sensación de paz, una tremenda sensación de tranquilidad, una tremenda sensación que todo nuestro ser se había limpiado en la presencia de Dios. No hay psiquiatra que lo pueda lograr. No se enojen conmigo los psiquiatras, pero no hay psiquiatra que lo pueda lograr. No hay psicólogo que lo pueda lograr. No hay una droga que lo pueda drogar. La presencia de Dios es lo más hermoso y lo más precioso que hay. Cuando te acercas al reino de Dios, te acercas a un reino de amor. Un reino en donde Él es el que te quiere dar. En donde Él es el que te quiere bendecir. Él te quiere cambiar. Él quiere arrancar aquellas cosas que no te sirven. Cada vez que el Señor Jesús se presentaba, decía, paz a vosotros. Cada vez que el Señor Jesús llegaba a un lugar, decía, paz a esta casa. Decía, no temáis, no tengáis miedo. Él vino a traer para nosotros esto tan precioso, el favor de Dios para con los hombres. Dice la Biblia en 1 Juan, capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3 y versículo 1, dice así. 1 Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué maravilla tan grande! ¡Qué maravilla tan grande! Antes éramos enemigos de Dios. Dice la Biblia que estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia que estábamos debajo de aquel que es el enemigo de nuestra vida, el que vino para hurtar, matar y destruir. Pero cuando vinimos a Jesús, cuando entendimos que la obra de la cruz de Jesús es lo único que puede cambiar nuestras vidas, cuando entendimos que no necesitamos pastor, que no necesitamos un sacerdote, que no necesitamos una iglesia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
y es Jesucristo. Cuando entendemos que nuestros errores y nuestras equivocaciones y nuestro pasado está puesto sobre la cruz de Jesús, tenemos una nueva vida. Pero dice que Dios de ahí en adelante ya no nos llama más seres humanos. Nos llama hijos de Dios. Amé muchísimo a un siervo de Dios de aquí de la Patagonia, el doctor Winter, lo amé, un siervo de Dios tremendamente extraordinario, una persona extraordinaria como casi no conocí otra. Él cuando se encontraba por las personas aquí en el sur, había una costumbre de que la persona te decían, sí hermano, vení, pasá. Y él agarraba y les decía, no, discúlpame, yo no soy tu hermano, mi hermano es Jesús. Ahora, si vos sos hijo de Dios, sí te puedo llamar hermano, pero así, si no sos hijo de Dios, no te puedo llamar hermano. Y eso era un motivo en donde él ya les empezaba a hablar y contarle las cosas preciosas que Dios tenía para la vida de aquellos que lo aman. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta del privilegio tan grande? La Biblia dice que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Y sí, hermanos, dice, coherederos con Él. Quiere decir que el Señor Jesús no solamente Él nos da su cariño, no solamente nos da su amor, no solamente nos da su limpieza, su santidad en nuestras vidas, sino que Él también nos pone a la altura de hijos de Dios. Y dice la Biblia que estamos completamente llenos en Él. Dice que no necesitamos ninguna otra cosa más. En Cristo Jesús estamos completos. Él hace la maravilla de que desde los cielos venga el precioso Espíritu Santo, se meta adentro nuestro y cambie todas las cosas. El Espíritu Santo no puede venir si nosotros en el reino de Dios no entregamos al Señor Jesús toda nuestra vida, todo nuestro pasado, toda nuestra tristeza. El pasado nos lleva hacia atrás, nos hunde en tristezas, agonías y sufrimientos. Pero cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo entra en aquellas personas que tienen este nuevo nacimiento. No solo el amor de Dios se manifiesta en todo lo que está haciendo por nosotros, sino que la maravilla más grande del amor de Dios es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque este Espíritu Santo es espíritu de amor, espíritu de poder y espíritu de dominio propio. Fíjate que es completamente distinto a lo que enseña la sociedad. La sociedad te enseña el odio, el individualismo, el egoísmo, el ser vos mismo, el que no te importen los demás, mientras que este espíritu es un espíritu de amor, es un espíritu de poder y es un espíritu de dominio propio. Esto yo lo he visto funcionar. Esto no es una palabrería. Yo he visto funcionar el poder del Espíritu Santo en el dominio propio de las personas. Alcohólicos que eran completamente alcohólicos perdidos, que se entregaron a Jesús, y al entregarse a Jesús, el dominio propio llenó sus vidas, eran otras personas. El vicio se había ido. Lo he visto en drogadictos, lo he visto en alcohólicos, lo he visto en jóvenes que les interesaba solamente la pornografía. Lo he visto cómo Dios cambia las vidas. Lo he visto funcionar. Lo he visto funcionar, lo he visto funcionar. El Espíritu Santo de Dios ha transformado por medio del dominio propio las vidas de una forma tremenda. Pero ¿sabes una cosa? Vos me vas a decir, pero pastor, ¿y todos aquellos que no? Porque no quieren. Hay muchos alcohólicos que siguieron siendo alcohólicos y destruyeron sus vidas y las vidas de su familia. Hay muchas personas que siguieron siendo drogadictos. Conocí jóvenes tremendamente grandes y hermosos. No quisieron dejar las drogas, no quisieron buscar a Dios y no cambiaron. Y sabes una cosa, no sirvió ningún tratamiento
porque adentro ellos no querían cambiar. Pero he visto otros que buscando a Dios cambiaron sus vidas y transformaron sus vidas. Ese espíritu de amor, ese espíritu de poder y ese espíritu de dominio propio. No quiero predicar otra cosa. No me interesa predicar un evangelio de riquezas. No me interesa, nunca en toda mi vida, nunca quise predicar esos evangelios de conveniencia, en donde si venís a Dios y das tu platita, te va a ir bien. ¿Sabes una cosa? Nada le podés dar a Dios. Nada. No le puedes dar nada a Dios. Es mentira lo que te enseñan. A Dios no le puedes dar nada. ¿Por qué? Porque Él quiere tu persona, todo lo que vos sos. ¿Para qué? Para transformarlo en una nueva persona, en algo nuevo, en algo distinto. Este Espíritu Santo que entra como regalo de Dios desde los cielos, te transforma, te transforma, te transforma. Un siervo de Dios cuenta que él era un hombre de negocios, en donde desde chico le habían enseñado a obtener dinero. Y cuando él llega a más o menos la edad de 35, 40 años, estaba lleno de dinero. Pero se dio cuenta que aún así él estaba atrapado. Él estaba atrapado con un miedo constante de perder, con un miedo constante que le pase algo a su esposa y a sus hijos. Él estaba atrapado constantemente. Y se daba cuenta que eso no era la vida que él había luchado tanto. En un momento le predican del Señor y él se entrega al Señor. Y una vez que se entrega al Señor, todas las cosas son cambiadas. Dice que se encerró en un lugar y le dijo, por favor, dame tu Espíritu Santo. No voy a salir de aquí si no me das tu Espíritu Santo, porque yo necesito ser otra persona, necesito ser distinto. Y dice que cayó el Espíritu Santo. Y cuando salió a la calle y pasó por su casa, había flores. Él nunca había pensado en las flores. Y veía las flores y no lo podía creer lo maravillosas que eran. Dice, yo antes las flores las pisaba. No me daba ni cuenta lo que eran las flores. Te cambia, te transforma. Te hace ver las cosas desde el punto de vista de Dios. No te interesa acumular. No te interesa tener y tener y tener. Lo único que te interesa es ser un hijo de Dios que recibe de la presencia del Padre cada día cosas nuevas. Ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio.